El Salvador, como otros países de la región centroamericana, sufre una situación de violencia persistente. Además, sufre el impacto de eventos climatológicos pequeños que sumados generan una crisis importante. Esta situación ha llevado a que incluso muchos donantes lleguen a catalogar la crisis que se vive en El Salvador como una crisis olvidada o crisis que no están siendo atendidas. Un hecho importante es que el Consejo Noruego para Refugiados en el año 2023 incorporó a El Salvador en una lista de países a nivel mundial con crisis que no están siendo atendidas. La valoración principal para esta incorporación fue la falta de financiación. En El Salvador, los casos de personas desplazadas a causa de la violencia por pandillas sumaron 454,000 a finales del 2019. Ese mismo año, la población proveniente de El Salvador era el sexto grupo más grande de solicitantes de asilo en el mundo, con 46,800 nuevas solicitudes el mismo año. De acuerdo a ACNUR, los desplazamientos en El Salvador, Guatemala y Honduras se han multiplicado casi por 50. Eso significa que de 18,400 personas identificadas en el 2011 en condición de desplazamiento, esa cifra ha llegado en el 2020 a 867,800. Hablar de poner fin a esta problemática es muy difícil, mientras no se tome en serio y no se reconozca la problemática desde una visión más amplia. Sin embargo, las causas van más allá. En nuestros países el desplazamiento o la movilidad humana siguen siendo cuestión de distribución de las riquezas. Las inequidades, las desigualdades, las injusticias, la extracción de las riquezas naturales dejan rastro de pobreza extrema. Existe el problema del cambio climático que también arremete contra todos estos esfuerzos y se les dificulta cada vez más generar alimento para su propio sustento y para poder también comercializarlo. El cambio climático trae sequías que está generando inseguridad alimentaria y aumenta la pobreza en las familias que viven de la agricultura y que van a las ciudades en busca de alternativas de sobrevivencia. Y en general la falta de empleo digno es escaso cada vez más. Eso, por ejemplo, entre otras problemáticas de origen estructural, son factores expulsores que favorecen el desplazamiento y las migraciones no seguras. Otro aspecto fundamental es que sigue siendo un reto y un tema pendiente la calidad educativa. Cada vez interesa más emigrar, no importando los riesgos, para poder generar ingresos rápidos y mandar a sus países. Es importante incidir y apoyar a los gobiernos en la creación de políticas sociales focalizadas de carácter compensatorio para las poblaciones más vulnerables. La situación del desplazamiento se vuelve más complicado porque va mucho más allá de muchas causas. Nuestra misión está llamada a trabajar porque los niños y las niñas tengan una vida digna, en donde sus derechos humanos sean protegidos. De ahí que también respondemos a los mandatos humanitarios a los cuales nosotros nos acogemos. Tenemos programas que están diseñados para atender las crisis, las emergencias y los problemas de violencia que afectan a la niñez y la adolescencia del país. Estudios recientes de UNFPA han determinado que 2 de cada 3 mujeres ha sido en El Salvador víctima de violencia sexual desde los 15 años hasta los 75 años. En momentos de crisis humanitarias, en momentos de emergencias y desastres, la situación de violencia basada en género tiende a exacerbarse. Por eso es importante tener presentes que está antes, durante y tristemente después de que enfrentamos la emergencia. Si tenemos un terremoto, tenemos migración, tenemos un evento climatológico,
Muchas veces se ven expuestas las mujeres y las niñas a que se les exijan favores sexuales a cambio de la entrega de ayuda humanitaria. Bueno, la violencia basada en género en el país es muy significativa. Por una parte, por nuestra densidad poblacional, que hace que de por sí tengamos una interacción obligatoria. Encontramos personas viviendo junto a nosotros en espacios muy pequeños. También estamos por situaciones ambientales, sociales, como por ejemplo el COVID-19, que nos obligó a un confinamiento donde la violencia se aumentó. Tenemos otras condiciones, como por ejemplo el modelo hegemónico patriarcal que está presente en toda Latinoamérica. El Salvador no es una excepción. Vemos algunas situaciones de normas de género o de estructuras familiares en las cuales las mujeres y las niñas están dedicadas específicamente a labores domésticas y no permiten el acceso al sistema educativo. Es una brecha que debemos de disminuir y que en situaciones de crisis humanitaria debemos reforzar un poco más y podemos establecer programas de apoyo. Así que el mensaje sería que podamos recibir mayor cantidad de apoyo, tanto técnico como financiero, para poder ejecutar este tipo de estrategias que nosotros ya tenemos instaladas y que ya hemos venido desarrollando como Plan El Salvador, como es nuestra estrategia transformadora de género para la eliminación de cualquier tipo de violencia hacia las niñas y mujeres. Así que el apoyo, ¿verdad?, sería enfocado en reducir esas brechas y la eliminación de la violencia basada en género en el país. Al concientizar, generaríamos un efecto cascada que probablemente no logramos con un proceso concreto o una intervención corta. Entonces creo que es necesario ampliar los esfuerzos para apostarle a procesos más largos que contribuyan a los cambios culturales en el tema de violencia basada en género. En El Salvador creemos profundamente que las niñas y mujeres no deben de limitarse a un rol únicamente de beneficiarias de nuestras actividades, sino que también tengan un rol protagónico, inclusive desde el diseño o desde la idea del proyecto mismo. La crisis alimentaria es un reto y es un desafío no solo para El Salvador, es un reto a nivel mundial, a nivel global. Estamos sufriendo, yo creo que un detonante, una de las principales causas que está generando esta crisis es los cambios climáticos, temas de corredor seco, fenómenos del Niño, la industrialización. Las acciones que realiza Visión Mundial para poder mejorar el acceso al alimento es la implementación de iniciativas productivas, donde no solo se busca garantizar la seguridad alimentaria, sino también garantizar la seguridad nutricional de las familias más vulnerables en aquellos territorios que están sufriendo afectaciones por diferentes cambios climáticos, vulnerabilidad medioambiental, social, etc. Cuando nosotros vamos a trabajar como Visión Mundial un programa, enfocamos mucho en la iniciativa para que sea la mujer la que pueda participar por muchas razones. La mujer es la que se encuentra en primera línea al momento de hacer un afrontamiento ante una crisis. La mujer es la responsable de cuidar por tradición, por cultura en el país a los niños, ser la lideresa en la casa, estar pendiente de las acciones del esposo en campo, que él sale a trabajar. Y ese rol que tradicionalmente la familia salvadoreña ha jugado, donde la mujer está en casa y papá está en campo trabajando, nos permite poder trabajar con un público mayormente selecto de mujeres, empoderándoles en sentido de que ellas tienen el control en su mayoría del hogar. Es importante tener una planificación a corto, mediano y largo plazo en el tema de la reducción del riesgo de desastre. La reducción del riesgo del desastre, tenemos que recordar que ya Sendai nos manda 4 grandes pilares donde podemos o donde debemos adquirir el compromiso de poder sensibilizar en temas de reducción de riesgo, poder invertir en el tema de la reducción de riesgo y asimismo generar esas medidas mitigables que me permitan a mí y a toda la comunidad en general poder disminuir la exposición del riesgo en la que está viviendo la familia. El impacto que nos ha traído Familias Productivas es algo que nos ha alegrado a las 35 familias que fuimos beneficiadas, y la verdad de que acá nunca esperamos que, tuviéramos un proyecto así,
porque hemos sido un cantón prácticamente abandonado, ¿verdad? Nunca ha habido ayudas de ninguna institución o algo por el estilo, pero eso creo que todas las familias lo disfrutamos, porque no es solo el beneficio para una persona, sino que para una familia entera, ¿verdad? Entonces yo creo que sí, ha sido de alegría, de experiencias, cada día aprendemos algo diferente, pues en las capacitaciones que se nos han dado, ¿verdad? Creo que no solamente nosotros, sino que todas las personas, incluso a veces toda la familia prácticamente, nos hemos incluido para eso, y pues es bonito aprender cada día más. Por lo menos yo soy líder, promotora, y pues me encanta siempre poder ayudarles en lo que pueda, con lo que nos enseñan día a día, y pues las diferentes actividades en las que todos participamos en la comunidad. Creo que pues es un golpe muy fuerte, ¿verdad?, para poder seguir adelante y pues motivar a que nuestros niños sean alguien en la vida más adelante. Ponerle fin es responsabilidad de los estados, reconociendo la crisis, creando políticas públicas integrales que ayuden a controlar y a prevenir este fenómeno. Hablamos de protección integral, pero también de restitución de derechos y que vuelvan el sentido de esperanza ante una situación de desesperación y frustración que viven estas personas y familias. Algunas ideas para terminar con la violencia basada en género. Se requiere un enfoque multisectorial, donde donantes, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instancias del sistema de Naciones Unidas, actuemos de forma colegiada, de forma conjunta, en programas que puedan implementarse en múltiples niveles, enfocados al cambio de comportamiento, pero también impulsar nuevas políticas, nuevos programas para el acceso a la justicia, para fortalecer y que las mujeres puedan romper el ciclo de la violencia. Entonces creo que por una parte el financiamiento es importante para lograr tener esas campañas de sensibilización que nos permitan no naturalizar estas situaciones, sino que realmente visibilizarlas. Y lo otro es trabajar de manera conjunta, organizarnos, articularnos, ver cómo desde nuestro expertise podemos aportar a disminuir esta violencia basada en género y facilitar que este desarrollo pleno de las niñas y las mujeres pueda darse en cualquier situación, y en especial en esa donde está mucho más expuesta y vulnerable, como son las crisis humanitarias. Creo que para ponerle fin a estas crisis también podemos aumentar nuestros esfuerzos de financiamiento para poder ser catalizadores a través de nuestros programas y proyectos, no solo de intervención directa hacia las comunidades, donde podemos sensibilizar, concientizar sobre la situación y disminuir el impacto, sino también para apoyar a los estados a entender mejor la problemática y saber cómo atenderla, pero también para poder promover estas políticas públicas, estas leyes, estos marcos normativos que faciliten y que sirvan de herramienta para disminuir el impacto de la violencia basada en género en las crisis. La violencia basada en género y el desplazamiento en consecuencia pueden no recibir la atención que está necesitando, pero su realidad es innegable. Por eso se requiere la actuación conjunta de donantes, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, en esfuerzos multisectoriales y a largo plazo, para que podamos impulsar procesos integrales que permitan la eliminación de la violencia basada en género. Creo que lo que pueden hacer mejor los donantes, financiadores y partes interesadas es apoyar a los países en facilitar el reconocimiento de la situación.